tenga usted, amiga y amigo televidente. Ana Jane Camacho les saluda desde acá, desde Canal 13, en un nuevo programa de diálogos hacia el Bicentenario. Este programa es una realidad gracias al apoyo del Centro de Estudios Democráticos de América Latina y del CINAT a través de Canal 13. El tema de hoy: energías limpias en el 2021. Posiblemente muchas veces usted se ha preguntado, amiga y amigo televidente, ¿estamos consumiendo muchos combustibles en Costa Rica? ¿Alcanzará para las próximas generaciones? Ese precisamente es el tema que vamos a abordar esta noche y me voy a permitir ya presentar a nuestros y nuestras invitadas especiales que están con nosotros acá. Se trata de Heidi Murillo, quien tiene formación universitaria en educación, contaduría pública y mercadeo, es lideresa ambientalista, fue presidenta de la Federación Ecológica FECON, trabaja con Uno Vida, organización local de la zona norte, y de ARCA, Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente, es síndica del distrito Quesada de la Municipalidad de San Carlos y es activista en derechos humanos. Doña Heidi, buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Jane, y muchas gracias a CEDAL y a ustedes por la invitación. Doña Ana Lucía Alfaro, quien es ingeniera química de la Universidad de Costa Rica y máster en Administración de Empresas del INCAE, es diplomada en Política Energética de Alemania y tiene un posgrado en Desarrollo Sostenible del INCAE. Es asesora técnica del MINAE, encargada de dar seguimiento a proyectos y políticas en materia energética y cambio climático. Es la coordinadora de la Comisión Interventora de la Dirección General de Transporte de Comercialización de Combustibles del MINAE. Doña Ana Lucía, también, por supuesto, bienvenida. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y también nos acompaña doña Carolina Flores, quien es ingeniera química con experiencia en sistemas de gestión ambiental en industria, actualmente funcionaria del MINAE y asesora del señor ministro en temas relacionados con el carbono neutral. Doña Carolina, bienvenida. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, y entonces también quiero contarles que esta noche tenemos con nosotros lo que hemos denominado la butaca y tenemos invitados especiales que me voy a permitir presentar también. Heiner Leandro Olivares, área de educación vial, buenas noches. Doña Sandra Herrera, quien es relacionista internacional. Doña Yoleni Vargas, gestora de servicios en salud. Doña Carolina Rieta, estudiante universitaria de arquitectura. Doña Alejandra Araya, quien es educadora. Don Ricardo Agüero, licenciado en Relaciones Internacionales, y don Reinaldo Meneses, quien es estudiante de Derecho. A todos ustedes, bienvenidos y gracias por acompañarnos esta noche en este nuevo programa de diálogos hacia el Bicentenario. Dijimos, tema que tiene que ver con la energía, que tiene que ver con el uso de lo que se ha denominado la energía limpia. Bueno, y vamos entonces a preguntarle de primero a esta noche acá a nuestra invitada especial, a doña Heidi. Precisamente, doña Heidi, todos los seres humanos necesitamos la energía para poder vivir. ¿Cuán importante es ella en nuestra vida? Bueno, efectivamente, todas y todos necesitamos energía, por eso comemos, ¿verdad? Desde que consumimos nuestros alimentos, ¿verdad? Los carbohidratos son efectivamente energía que en nuestro cuerpo se convierten en esa fuerza, ¿verdad?, que nos permite vivir. Y bueno, ya en el ámbito social, pues incorporamos también la energía a nuestro quehacer desde muchísimos puntos de vista, ¿verdad? Bueno, en la cocción de la comida, en la iluminación, en el transporte y en el uso de la tecnología, ¿verdad? Y así muchísimos otros usos. Nosotros aquí en Costa Rica pues no tenemos cambios extremos de temperatura como sí lo tienen, por ejemplo, países del hemisferio norte, ¿verdad? O en el sur, ¿verdad? Donde tienen algunas épocas del año que son marcadas o con mucho calor, ¿verdad? El verano, o con mucho frío el invierno, y también ellos tienen que hacer uso de grandes cantidades de energía para acondicionar su vida a poder soportar crudos inviernos, ¿verdad? Donde sin calefacción probablemente sería muy difícil sobrevivir. De igual manera, por ejemplo, los hospitales pues son grandes consumidores de energía, ¿verdad? Y yo creo que muy pocas personas podrían
atreverse, ¿verdad?, a atacar, ¿verdad?, un uso de energía tan noble como es lo que tenemos en los hospitales, ¿verdad? Gracias a ellos hemos desarrollado muchísima tecnología que nos permite curar enfermedades y mejorar la calidad de vida de todas las personas. Y evidentemente, pues hay otros usos, ¿verdad?, en cuanto a la industria, para confeccionar nuestra ropa, o sea, en realidad la energía es sumamente necesaria en nuestra sociedad, ¿verdad? A veces se pone uno a pensar qué haríamos nosotros con una semana de apagón, ¿verdad? Y bueno, es interesante que nosotros reflexionemos, ¿verdad?, qué pasaría si en algún momento tuviéramos, por ejemplo, apagones como en Nicaragua, ¿verdad?, que muchas veces son hasta de 9 horas diarias. Sí, muchas gracias, doña Heidi. Doña Ana Lucía, ¿cuánta dependencia en realidad tenemos nosotros los costarricenses de esas fuentes de energía más importantes? No solo la electricidad, como la mencionó doña Heidi, sino también de los combustibles derivados del petróleo. ¿Cuánta dependencia tenemos en Costa Rica? ¿Podemos hablar de números de cuánto se consume anualmente? En cuanto a dependencia, podría decir que es muy alta, principalmente si nos enfocamos en el tema de combustibles fósiles, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos en este país este combustible, no lo extraemos, no lo procesamos, y entonces estamos a merced de lo que podamos comprar en otros países, en el extranjero. Esto nos hace altamente vulnerables. En términos generales, podría hablar de que el consumo nacional, de todo el consumo de energía que se tiene, el 65% corresponde a combustibles fósiles. Y de combustibles fósiles, el 80% va destinado al transporte. Y el restante porcentaje es en consumo a nivel industrial principalmente. Entonces, si hacemos un análisis muy rápido de lo que es el consumo nuestro a nivel nacional, el 65% es combustible fósil, ¿verdad? El resto de ese 65, el 35% restante es energía eléctrica, ¿verdad? Y si nos ponemos a analizar esa energía eléctrica, ¿quién la consume? Lo interesante es que usualmente podríamos pensar que tal vez son las industrias, y no, es el nivel residencial. Entonces, ojo ahí, ¿verdad? Todos como dueños de casas tenemos que poner atención porque somos también parte de ese porcentaje de consumo de energía que tenemos a nivel nacional. Increíble absolutamente que sea el transporte el que se lleve esa mayor parte, ¿verdad? Esa tajada más grande, digamos, del queque del combustible. Doña Carolina, quería preguntarle a usted, hablamos, y este programa se denomina el uso de energía limpia en el 2021, porque todos nuestros programas van dirigidos a un análisis y a dialogar sobre ese tema. ¿Qué son energías limpias y qué son energías sucias también, que son las que supongo que estamos consumiendo ahorita? Muy interesante hablar justamente de qué es una diferencia entre energía limpia y energía sucia, precisamente porque tradicionalmente se ha hablado que una energía sucia es una energía a base de combustibles fósiles, pero no necesariamente debe ser la energía sucia considerada a partir de ese criterio, sino más bien debería de pensarse incluso, y sobre todo pensando también en lo que usted preguntaba sobre la meta del 2021 de carbono neutralidad o la meta también de reducción de emisiones a nivel de país, es un poco ir más allá y analizar más bien las energías limpias o energías sucias en términos también de las emisiones que puedan generar en el momento en que se vaya a utilizar este tipo de energía. Entonces, podemos tener ejemplos, por ejemplo, de utilización de energías tradicionales como combustibles fósiles en vehículos automotores que perfectamente pueden ser muchísimo más eficientes que cualquier otro tipo de energía que en este momento se cataloga, entre comillas, como energías limpias, ¿verdad? Entonces, sí es un tema muy interesante de explorar porque desde el punto de vista de emisiones varía completamente el criterio, que no es específicamente un criterio solamente cerrado hacia un concepto meramente ambiental, técnico, sino más bien tiene que ir un poco más pensando en cuál es el uso final que va a tener ese tipo de energía y en su defecto entonces cuáles van a ser las consecuencias del uso final que va a tener ese tipo de energía. La idea es, supongo, Carolina, de no solo las autoridades, sino del mundo entero, es ir eliminando el uso de esos combustibles fósiles y llegar más bien al uso de energía limpia. Cuando hablamos de energía limpia, ¿hablamos de qué? ¿De qué? ¿De dónde viene ella?
Puede ser energía precisamente que venga del viento, energía solar, incluso también todo lo que es la generación energética a partir de hidroelectricidad, ¿verdad? Entonces, esas son varias de las opciones que se ha hablado tradicionalmente de energía limpia. Y eliminando la utilización de combustibles fósiles tradicionales que provienen del petróleo, ¿verdad? Entonces, es un poco, ese es el concepto que se maneja, y esa es un poco también la orientación que se tiene en términos también de análisis y desde el punto de vista sobre todo de emisiones. Pero sí es importante, y vuelvo nuevamente a recalcar el tema de que es importante cuál es el uso que se le va a dar, cuál es el uso final que vamos a tener de ese tipo de energía, cuál va a ser la eficiencia en términos de utilización de ese tipo de energía y cuál va a ser la afectación real de utilizar ese tipo de energía según las condiciones en las cuales se vaya a utilizar. A mí sí me gustaría apuntar, digamos que, y quiero plantearlo desde el inicio, ¿verdad? Cuando hablamos de energía, yo creo que tenemos que salirnos de esa dicotomía de energías limpias y energías sucias o salirnos de únicamente la discusión de cómo vamos a producir la energía, de dónde vamos a producir la energía, ¿verdad? Por lo menos para el movimiento ecologista, la discusión tiene que ser muchísimo más amplia en términos de, primero, bueno, evidentemente cómo se va a producir, ¿verdad?, esa energía. Porque, por ejemplo, para nosotros la hidroelectricidad no es tan limpia como la quisieran hacer ver, ¿verdad? Nosotros allá en San Carlos tenemos, por decirles algo, en la Tigra, ¿verdad?, varias represas que a la hora de sacar sus sedimentos, aquello es una pudrición y las emisiones de metano en realidad son altísimas, ¿verdad? Y el metano termina también siendo una causa del efecto invernadero y del cambio climático. Entonces, por otro lado, nos matan el río, ¿verdad? Entonces también vienen impactos socioambientales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento ahí eliminamos biodiversidad, le quitamos a la comunidad del río y esa comunidad probablemente la utilizaba para transporte, para riego, para avenamiento, para diversión, ¿verdad? Y no hay en realidad un resarcimiento hacia las comunidades, por ejemplo, a la hora de hacer una represa, ¿verdad? Entonces, digamos, en términos de energía limpia o energía sucia, yo creo que sí es una discusión interesante y la discusión de energía tenemos que ampliarla también al consumo. ¿Por qué? Porque no es solo cómo vamos a producirlo, cuánto vamos a producir, ¿verdad? ¿Cuánto vamos a producir? O vamos a producir eternamente hasta que se acabe. O sea, la demanda va a seguir aumentando y aumentando y aumentando y nosotros vamos a producir en función de esa demanda o vamos a hacer algo para que, tomar medidas para que esa demanda disminuya y sea menos la dependencia de la energía por parte nuestra. Gracias, doña Heidi. Precisamente ese es el tema de esta noche, ¿verdad? ¿Hasta dónde está nuestra responsabilidad? Y yo más adelante quiero pues lanzar la pregunta a nuestras participantes, si alcanzará toda la energía del mundo para que nosotros podamos subsistir o si habrá necesidad de tomar algunas medidas específicas. Tenemos que hacer un corte, amiga y amigo televidente, quédese usted ahí donde está, este es Diálogos hacia el Bicentenario, ya volvemos en un instante. Gracias por continuar usted con nosotros en este programa absolutamente en vivo, aquí en Canal 13, Diálogos hacia el Bicentenario, que busca que usted y yo aprendamos precisamente del diálogo que nuestros y nuestras invitadas tienen sobre cuál sería la Costa Rica del Bicentenario, cuando nuestro país cumple 200 años, valga la redundancia, de haber obtenido la independencia. El tema de esta noche, las energías limpias. Y en este segundo segmento vamos a darle oportunidad a que nuestra butaca haga las preguntas que ellos tengan convenientes a nuestros invitados, a nuestras invitadas más bien esta noche, porque yo quiero decirles que yo estoy muy contenta de tener 3 mujeres aquí y conmigo 4. Bueno, tenemos a don Heiner Leandro, le pedimos por favor que haga usted su pregunta y le diga a quién va dirigida. Gracias, buenas noches. Mi pregunta es para la ingeniera Carolina. ¿Tiene Costa Rica las suficientes herramientas para poder llegar a ser carbono neutral en algún momento, dado la legislación tan poco original que tenemos, viendo que la importación de vehículos ha crecido
y el apoyo a los vehículos híbridos no ha sido el que nosotros desearíamos. Muchas gracias por la pregunta. Para poder responder hay varios conceptos o varios aspectos que hay que considerar. Primero, el país ha venido avanzando primero en establecer una estrategia nacional de cambio climático, en a partir del año 2010 crear una dirección de cambio climático dentro del Ministerio de Ambiente y posteriormente lograr que se trabaje en un plan de acción a partir de las opciones que existen a nivel nacional en términos de cambio climático y todo lo que significa en términos de mejora ambiental. También es importante recordar que el tema de cambio climático no es solamente el tema de mitigación, sino también incluye el componente de adaptación y por lo tanto las acciones que vayamos realizando deben de incluir estos dos componentes. Es un poco las acciones que ha venido realizando el país y en términos también de específicamente la pregunta de qué políticas hay que ir realizando, precisamente el plan de acción ha definido cuáles son un poco las políticas o estrategias de trabajo que hay que ir realizando en algunos de los sectores prioritarios. Los sectores prioritarios se caracterizan precisamente porque son los principales emisores a nivel nacional. Entonces, nuestros sectores prioritarios están básicamente el transporte, como comentábamos ahora, el sector agrícola o sector agropecuario y también están otros sectores como el sector energía, que engloba también la parte de transportes, el sector de construcción sostenible, etcétera. Pero específicamente en los sectores, por ejemplo, de transporte, que es un poco la pregunta suya, hay medidas que se establecieron dentro del plan de acción que deben de ir funcionando a través del desarrollo justamente de ciertos esquemas o ciertos procesos a nivel nacional como decretos o eventualmente como leyes. Los primeros pasos se han ido dando precisamente en tratar de incluir dentro del concepto de, por ejemplo, el transporte público, todo un tema de eficiencia energética en la utilización de los combustibles, sea cual sea la gama de combustibles que se vayan a utilizar y sobre todo tratar de incluir el tema de transporte sostenible, en términos de poder hacer también variaciones dentro del tipo de transporte que tenemos en conjunto con otro tipo de acciones que no solamente es cambiar el tipo de bus o taxi, sino también ir un poco más allá en términos de infraestructura vial. Entonces son pequeños pasos, hay decretos que nos apoyan justamente en términos de reducción de impuestos a los vehículos híbridos, hay incentivos incluso también que recientemente se publicó para lo que es los vehículos que son menores a 5 años, vehículos usados que se vayan a importar menores a 5 años tienen incentivos fiscales más que los vehículos que tienen que son mayores de 6 años. Entonces, son pequeños pasos que se han ido realizando, falta mucho por hacer definitivamente y el plan de acción que está publicado en la página del Ministerio de Ambiente indica cuáles son las acciones que se deben de continuar realizando, pero no significa que no se haya hecho nada todavía, o sea, hay mucho que hacer, falta mucho por hacer todavía, pero sí por lo menos hay un rumbo un poco ya más definido y un poco más claro en cuanto a qué es lo que debemos de ir trabajando. Y sobre todo en el tema de transportes, que lo vivimos día a día, pero también los números nos dicen que es precisamente el principal emisor. Ya, muchas gracias, doña Carolina. Tenemos también a Sandra Herrera, a quien le pedimos por favor que haga la siguiente pregunta. Buenas noches, mi pregunta es para Ana Lucía. Sabemos que Costa Rica en su parte estatal ha desarrollado una serie de estrategias que contribuye a alcanzar esa meta de ser carbono neutral en el 2021. Yo quisiera saber, además, qué está haciendo el Estado como parte de su estrategia para incentivar que las personas y la industria se incluyan dentro de este programa de forma integral, de manera que las personas puedan desarrollar algún tipo de generación de electricidad o algún tipo de energía limpia en sus hogares, que las industrias puedan cambiar su infraestructura de manera que sea mucho más amigable con el ambiente. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. En realidad hay varias acciones que se han estado realizando y puedo dar algunos ejemplos. En el caso, digamos, de la utilización de energía solar, tanto el ICE como la Compañía Nacional de Fuerza y Luz tienen ahorita implementado un proyecto piloto que le permite a un dueño de una casa de habitación o de un residencial o de una empresa poder optar por un sistema, digamos, de paneles solares. ¿Cómo funciona esto? En el caso del ICE, esto se llama generación distribuida
y lo que permite es la opción de que esta empresa o esta persona interesada en tener paneles en su casa pueda instalarlos. Eso sí tiene que hacer su inversión en este tipo de implementos. Tiene que adaptar ciertos detalles técnicos y la generación de ese panel le va a permitir usarla para su consumo propio. En caso de que esta generación de energía exceda, por decirlo así, al consumo, la persona puede inyectar esa energía extra a la red central del ICE, ¿verdad? Y si es el caso contrario, que más bien el panel no genera la cantidad necesaria para el consumo de la casa, el ICE le puede inyectar esa energía. Entonces, bueno, estos son proyectos piloto porque precisamente hay un componente que todavía está en estudio y en análisis y es la definición de cómo se fijarían las tarifas. Y es un tema más de la autoridad reguladora en estos temas, que es la ARECEP. Sin embargo, ya se han dado estos primeros pasos, no ha sido fácil. En el caso de Fuerza y Luz, es un poco diferente porque lo que ellos hacen es alquilar los techos a las personas interesadas pueden consumir de esa energía, pero el mantenimiento del panel y la instalación del mismo lo hace la misma compañía de Fuerza y Luz. Ana Lucía, también yo quisiera preguntarle, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del Estado? Porque todos estamos diciendo, ¿qué hace el Estado? ¿Qué hace la ciudadanía? ¿Qué hacen las organizaciones que están en la sociedad trabajando también para ese bien? Y las que no, o sea, porque no todo podemos decir el Estado. Claro. Tenemos nuestra propia responsabilidad como consumidores. Así es. Todas las personas tenemos esa responsabilidad. Inclusive puedo mencionar, digamos, que en términos de carbono neutralidad y el consumo energético, ya hay varias empresas que por iniciativa propia han dado un paso más allá de lo que el gobierno pueda que les exija a nivel de, digamos, de reglamento, y están siendo premiados por el gobierno como tal. Se les está dando una insignia. Hay actualmente ya 8 empresas a nivel nacional que tienen un sello de carbono neutralidad y hay otra cantidad, creo que como de 20 que están en ese proceso. ¿Y qué implica esto? Que ellos están haciendo un esfuerzo adicional, están implementando sistemas de eficiencia energética, están utilizando mejor sus recursos y están dando ese paso extra, esa milla extra de la que usted habla, ¿verdad? Que no es solamente que el gobierno esté encima de las personas exigiendo, sino que haya esa voluntad y esa proactividad que a fin de cuentas también beneficia al resto de las personas o de las empresas, ¿verdad? Que es un poco lo que decía Heidi, ¿verdad? La responsabilidad de la sociedad. Bueno, de la sociedad en su conjunto y también del Estado, ¿verdad? Bueno, o más bien del gobierno, porque aquí estamos hablando de que el 80% del combustible consumido está en transporte, ¿verdad? Y hace menos de 20 años nos eliminaron los ferrocarriles, que son un medio eficiente, mucho más eficiente que tener ese montón de tráiler por nuestras carreteras, deteriorando las carreteras, consumiendo grandes cantidades de combustible, ¿verdad? Poniendo en peligro muchas veces las vidas de las personas, trasegando toda nuestra producción, ¿verdad? Entonces, tampoco es tirarle la bola solamente a las personas, también hay decisiones estatales muy desacertadas para mi gusto, ¿verdad? Ahora, en buena hora, yo sí celebro que se estén rehabilitando los ferrocarriles, sin embargo, no veo que sea suficiente. Y en ese sentido, sí hay una responsabilidad del Estado en facilitar las condiciones para hacer mucho más eficiente el transporte público, porque, digamos, no se vale tampoco decir, no, sustituimos toda la flotilla por carros híbridos y que todo el mundo esté otra vez en las presas, ¿verdad? Solamente porque ya tenemos carros híbridos. Entonces ya ahí nos lavamos, digamos, un poquito el corazoncito y la conciencia porque no contaminamos tanto. Y entonces... yo creo que también en el otro bloque vamos a hablar de las soluciones, porque es importante, usted ha planteado la del ferrocarril, debe haber otras soluciones, porque que la hay desde la responsabilidad sociedad civil inclusive. Claro, bueno, estamos hablando de el uso de energía limpia. Y le corresponde ahora a doña Yorleni Vargas, por favor, hacer su pregunta. Sí, mi pregunta va dirigida a Carolina. Usted hace un rato mencionaba que la producción hídrica o la hidroelectricidad pareciera que es menos contaminante o es una energía un poco más limpia que otras. En ese sentido, el megaproyecto hidroeléctrico, el Diquís, ¿qué futuro tiene o qué acciones están haciendo para implementarlo dentro del proyecto macro de producción energética en Costa Rica? Bueno, con respecto
al tema de hidroeléctricas es también importante comentar que por lo menos en términos de cambio climático y en términos de emisiones nacionales hay un aspecto fundamental que es todo el proceso del embalse que genera también metano, que era creo que lo que comentaba Heidi hace un rato. Y eso es muy importante porque normalmente se había calculado todo lo que significa emisiones en términos de carbono solamente para la parte productiva. Entonces, por eso se había dicho justamente que la hidroelectricidad o la electricidad generada a partir del agua es uno de los combustibles o posibles energías más limpias tradicionalmente. Pero ahora que se incorpora todo el proceso completo, que significa desde el embalse hasta la producción final, ya se está viendo que las emisiones no son tan bajas como se decía. Entonces, al final, la tecnología puede seguir siendo limpia desde varios conceptos, desde donde se vea y desde varios puntos de vista. Lo que pasa es que tenemos que hacer un análisis muchísimo más global, y en eso comparto también con Heidi, como mencionaba ella antes, que es un concepto mucho más global de qué es una energía limpia y cuál no. Y a partir de ahí entonces es justamente que empieza también todo lo que es el enfoque que tiene ahorita el plan de expansión del ICE, en donde justamente están pensando en incorporar también un aumento en otro tipo de generación de electricidad, que puede generar también otro tipo de acciones, incluso desde el punto de vista ambiental o incluso desde el punto de vista también de reglamentación o regulaciones. Perdone que le interrumpa, porque yo creo que aquí lo importante es saber si ese proyecto en mención Itiquís es un proyecto que nos podría ayudar a solucionar el problema energético para el futuro. Estamos hablando de que ustedes están aquí para hablar de cuáles serían un poco las soluciones hacia el 2021. ¿Estaríamos consumiendo más o menos energía? ¿Estaríamos dando alguna solución? Y este proyecto específicamente, para que usted me lo conteste muy breve, es un proyecto que ayudaría con para la energía de lo que estamos hablando precisamente. ¿Ayudaría? La matriz energética nuestra, y es un tema que conversaba también con Ana Lucía, es una matriz que debe de ser, o sea, que debe de contar con varios componentes. Si nosotros dependiéramos totalmente de la energía proveniente de hidroelectricidad, tendríamos picos en donde tendríamos picos o tendríamos momentos de valle en donde no podríamos generar por falta de agua en los embalses. Entonces, ahí hay un tema muy importante, que la matriz justamente no puede ser específicamente dependiente de eso. Pero ahora, ¿qué significa también? Y eso Ana Lucía sí puede comentar más de eso. Pero también hay otro punto muy importante, y es que en términos por lo menos de lo que significa emisiones, si nosotros tratamos de sacar Garavito, que es nuestra planta térmica, ahí sí podríamos tener entonces, en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, una disminución con la entrada de otro tipo de energías que no sean específicamente provenientes de combustibles fósiles, ¿verdad? O térmicos, que nos generen electricidad a partir de térmicos. Yo quisiera tal vez Lucía, comentar, muy breve, sí, muy rápidamente, para poner un poquito de números y estar más alertas. El proyecto de Iquís es un proyecto que tiene en potencia 600 megavatios. El proyecto de Reventazón tiene en potencia 300 megavatios. ¿Qué sucede? El de Garavito, 200 megavatios. ¿Qué sucede si el proyecto de Iquís no se da? ¿De dónde vamos a sacar 600 megavatios? 600. Es un número muy grande. Proyectos de biomasa pueden estar generando 20 megavatios, 30, todavía uno muy grande de 50, 600 megavatios. Y nuestro país es competitivo, tiene mucha industria, tiene desarrollo, somos competitivos, pero ofrecemos una calidad de energía, una calidad de electricidad que nos permite tener ese nivel de competitividad internacionalmente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa estabilidad y esa calidad de energía? Es la gran pregunta, ¿verdad? Bueno, la gran pregunta, claro, ¿con qué se van a encontrar las personas en el 2021 y más allá, al 2030 o al 2040? La responsabilidad también es del Estado de buscar soluciones. Bueno, tenemos otra persona que también quiere participar esta noche. Se trata de Alejandra Araya. A ver si hace la pregunta, doña Alejandra. Buenas noches. En torno al tema que se está tratando, quiero insistir en que no he escuchado en ningún momento el componente educativo
que tiene que estar presente en cualquier proyecto de importancia, no solo estatal, sino para el desarrollo de una sociedad como la nuestra. La pregunta en primer lugar se la voy a hacer a Heidi, pero me gustaría también escuchar el criterio de ustedes como especialistas técnicas que son, con respecto a si existe algún proyecto meramente educativo, por el hecho de que aquí hablamos de que el ciudadano tiene que ser consciente de la problemática que se está llevando a cabo en el país. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que nuestros niños, para que nuestros jóvenes realmente desarrollen esa conciencia? Porque nosotros como adultos, en este momento, sencillamente nos sentimos alarmados y hablamos de políticas estatales a nivel de la universidad, a nivel del ministerio, etcétera. Pero en términos educativos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Muchas gracias. Bueno, por mi parte, con mi experiencia como educadora, ha sido que el tema energético, digamos, yo lo estuve viendo con mis estudiantes, pero como un eje transversal, ¿verdad? Los ejes transversales, para los que no son educadores, prácticamente quedan a la libre del docente o la docente que esté en ese momento, ¿verdad? Y entonces, a su criterio es que se abordan ahí, de ahí puede ser desde reciclaje, ¿verdad? Hasta temas más profundos de, por ejemplo, de una discusión en torno al consumo, ¿verdad? Yo creo que sí es importante empezar en el sistema educativo a hacer una formación desde los más pequeños, pero en torno al consumo, porque allá el colegio llegaba ahí, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, para que cambiaran los bombillitos por bombillitos fluorescentes, ¿verdad? Que apagáramos las luces, que apagáramos la computadora. Lo que pasa es que eso no va a ser suficiente, ¿verdad? No va a ser suficiente cuando yo llego a Zarcero y hay una oficina con aire acondicionado. Entonces, ¿qué ¿verdad? es lo que hay que hacer Entonces, como educadora? como educadora, efectivamente, hay que hacer un programa de formación en valores. Al final de cuentas es valores. ¿Por qué? Porque es consumo. ¿Qué es lo importante para mí? ¿Qué es la felicidad para mí? ¿Qué significa la felicidad? ¿Gastar yo mientras yo tenga el dinero para pagarlo? No. Lo que hay que hacer es educar a nuestros estudiantes en un consumo responsable, ¿verdad? Y en disminuir. Y también aplicar, porque eso sí es muy importante, ¿verdad? Desde ellos, en esa formación en consumo, métodos alternativos de transporte, por ejemplo, ¿verdad? Como lo que están haciendo la red de movilidad urbana, la red ambiental de movilidad urbana, que hace una ciclovía en Cartago, que hace otra aquí en San Pedro, y la municipalidad se involucra. Otro ejemplo en el tema de educación, porque no solamente compete al MEP, ahora con el incremento en las tarifas, ¿verdad? En San Carlos se nos armó una revoluta enorme porque todo el mundo le echaba la culpa a Copelesca, ¿verdad? Y desde la municipalidad pusimos una moción, bueno, primero para tratar de abordar un poco el tema de las tarifas, pero paralelamente iniciar un proceso de educación y de diálogo para que la gente también empiece a consumir menos en San Carlos. A ver, ustedes dos, muy rápidamente, el asunto de educación, importantísimo. Es vital, es indispensable que desde niños entiendan la necesidad que tiene toda persona de consumir energía, pero de hacerlo racionalmente y conscientemente. Y muy brevemente quisiera dar un ejemplo de personas en México. En México existe una campaña muy fuerte de eficiencia energética y precisamente el ministro de Ambiente en esa época mencionaba que tenía una chiquita de 3 años y que la chiquita un día le dio una gran lección. Y él decía que lo que le había pasado era que él estaba en su casa con su computadora, con su televisor prendido, con las luces encendidas y no recuerdo si tenía algo más encendido, pero en fin, estaba con muchas cosas al mismo tiempo y que su hija le pellizcó y le dijo, papi, ¿estás viendo tele o estás usando la computadora? Y él, ups, y era el ministro de Energía, ¿verdad? Entonces, yo creo que si realmente hacemos una campaña educativa desde los más niños, no hay que esperar a que estén en secundaria, desde chiquitos, es un efecto importante hacia los mayores también, ¿verdad? Yo sí considero que es importante el componente educacional a todo nivel. Tenemos que hacer un corte necesariamente. Venimos con ustedes pues para que nos haga
el análisis de la parte educativa. Bueno, este tema es muy importante, es un tema que de verdad importa a todos los costarricenses, tiene que ver con lo que pasaría con las energías limpias hacia el futuro, con el uso del combustible en este momento. Y esos números que han dado nuestros invitados esta noche cuando dicen que el 70% se gasta en energía, pues son números realmente que nos preocupan muchísimo. No se vaya, quédese usted ahí, este es Diálogos hacia el Bicentenario. Por cierto que usted puede accesar en Facebook con la misma dirección, Diálogos hacia el Bicentenario. Esta es Canal 13 y ya volvemos con usted. Gracias por continuar con nosotros aquí en Canal 13 en este programa Diálogos hacia el Bicentenario. Gracias a CEDAL, Centro de Estudios Democráticos de América Latina, y de Canal 13, quienes hemos querido desde ahora analizar temas que le interesan a usted y a mí, a todos los costarricenses, todos los habitantes de este país, acerca del Bicentenario y cómo enfrentaría nuestro país esos temas trascendentales. El tema de hoy, la energía limpia. Bueno, y nos quedó del segmento anterior que yo quiero preguntarle a doña Carolina, ingeniera química, el tema de la educación que hacían, ¿verdad? ¿Cuán importante es este? Se ha dicho que ya los niños costarricenses nacidos en el 2000 son niños que ya vienen con una educación y con un chip, así es como se usa, y que saben de qué se trata la energía, que cuidan el ambiente, que se preocupan por el aire. ¿Es cierto eso o hace falta más? Yo creo que siempre va a hacer falta más, pero yo creo que el esfuerzo que ya se ha hecho es fundamental. Es un esfuerzo que también tiene que ser muchísimo más, en el sentido de que no puede ser simplemente como mencionaba Heidi, porque hay profesores que les interesa hacerlo, entonces lo hacen, sino que debería de ser algo más establecido y ya más definido en términos de la educación formal. Pero sí creo que hay esfuerzos y sí creo, y un poco el ejemplo que comentaba Ana Lucía, también yo lo vi y lo he visto en colegios de acá, en donde chiquitos de 3 o 4 años dicen, yo sé cómo se hace un papel reciclado, por ejemplo. Y llegan y le explican a uno todos los pasos en 3 años de cómo se hace un papel reciclado o por qué hay que apagar la luz. Entonces, sí son esfuerzos que se han hecho, que han tenido frutos, puesto que los niños lo están repitiendo y puesto que ellos están hablando del tema, pero sí hay que profundizar mucho más, sí hay que poner más esfuerzo en eso y sí definitivamente hay que dar muchísimo más enfoque a que sea un proceso que sea absolutamente obligatorio a nivel de la educación formal en nuestro país. Vamos ahora con la parte final prácticamente de este programa y habíamos hablado que este tema se trajo a colación porque los jóvenes y las personas que vamos a vivir en el 2021, que yo espero estar ahí, ¿con qué nos enfrentaríamos? ¿Cuáles son las soluciones al problema del uso de combustibles que cada vez más van minimizando, digamos, el mundo, ¿verdad? Van minimizando la tierra y hay que buscar otras alternativas. ¿Cuál es a su criterio la solución para esto? Vamos a ver, voy a tratar de resumirlo porque no es fácil. Vamos a ver. Primero que todo, como dije antes, ¿verdad? La discusión no solamente es si con combustibles fósiles o con hidroelectricidad, ¿verdad? La solución no atraviesa únicamente eso, atraviesa cómo la vamos a producir, cuánto vamos a producir, ¿verdad? Si efectivamente vamos a dejar que siga creciendo la demanda y vamos a abastecerla, sea como sea, ¿verdad? ¿Para qué vamos a producir? ¿Verdad? Si vamos a producirla para alimentar aires acondicionados en Zarcero, por ejemplo, ¿para quién la vamos a producir? Si vamos a producir energía para abastecer nuestras necesidades o para exportar, como ha sido también un poco la intención con los intentos de apertura del mercado eléctrico en este gobierno y en el anterior, ¿verdad? Y otro elemento importante es, digamos, quién la va a producir o quién la va a abastecer, ¿verdad? Porque por lo menos para nosotros el abastecimiento tiene que ser público, sin fines de lucro. Y otro elemento interesante es también el de derechos humanos, porque aquí las compañeras, digamos, hablaron de la parte técnica de X, pero ninguna habló de la consulta indígena, que es respetar los derechos humanos de nuestros pueblos originarios. Y eso también es parte de la discusión energética, ¿verdad? Entonces, nosotros, considerando todas esas 6 variables, y probablemente vaya a haber muchísimas otras, ¿verdad? Yo creo que es urgente un diálogo nacional. Nosotros en San Carlos ya lo estamos empezando,
pero sí el movimiento valora que es urgente un diálogo nacional que nos permita discutir multisectorialmente cuál va a ser nuestro horizonte, nuestra planificación hacia el año 2021, porque en este momento la planificación es que, de acuerdo a diciembre del 2009, el consumo de ese mes, que ha sido el más alto en la última década, eso se va a duplicar para el año 2021 y entonces con base en eso es que hacemos las proyecciones. Y para nosotros eso no va a ser posible desde el punto de vista ni social ni ambiental. Entonces aquí lo que queda es sentarnos a conversar todas y todos. El gobierno de doña Laura ya perdió 4 años intentando meter el proyecto de apertura del mercado eléctrico, los hubiera aprovechado impulsando este diálogo y ya probablemente hubiéramos empezado a tener frutos que nos permitan una sostenibilidad en la parte energética. Doña Ana Lucía, tenemos distintos tipos de, más bien fuentes de energía. Tenemos energía eólica, tenemos mucho mar en Costa Rica, o sea, mucha agua de mar, tenemos algas, tenemos las mareas, y ahí mismo en el mar tenemos la geotérmica. ¿Cuál irá a ser el planteamiento futuro de un ministerio como el de ustedes para tratar de solucionar el problema energético en Costa Rica? Yo sé que el problema energético es mundial, pero estamos exclusivamente acá. Bueno, para responder a su pregunta, yo diría que no podemos pensar en 1 o 2 o 3 tipos de fuente de energía, ¿verdad? Hay que diversificar. En la diversificación es donde podemos llegar a tener una mayor estabilidad y oferta de recurso energético. ¿Qué quiero decir con eso? Que no podemos enfocarnos en hidro, que no podemos enfocarnos en geotermia solo, que no podemos enfocarnos en biomasa o en solar o en eólico, por aspectos técnicos, por ejemplo, en el sentido de que la generación de este tipo de energía no es estable todo el año, ¿verdad? Tenemos periodos en los que hay lluvia y en los que no hay lluvia, periodos en los que hay mucho viento y en otros en los que no hay viento. Entonces necesitamos una combinación de varias fuentes para poder tener una cierta estabilidad de la oferta de esa energía. Definitivamente el tema de tecnología es algo que poco a poco tiene que irse incorporando y puedo mencionar investigaciones como las que está haciendo el doctor Franklin Chang con Recope en materia de hidrógeno. Esto ya es para el largo plazo, pero es parte del esquema y la visión de largo plazo que se tiene, porque no podemos quedarnos esperando a que otros lo inventen. Tenemos que nosotros ser proactivos también. Y en esa lucha y en esa iniciativa y proactividad es en la que estamos. En resumen, no podemos enfocarnos ni poner todos los huevos en la misma canasta. Tenemos que diversificar esa oferta y los esfuerzos se están dando, ¿verdad? Doña Carolina, ¿con qué se encontrarán los jóvenes en el 2021 y más allá? ¿Estamos siendo realmente responsables nosotros, dejando un futuro para ellos? Si usted estuviera en esa época muy joven esperando que alguien, tener una expectativa, ¿qué le diríamos al público? Yo considero que primero que nada los esfuerzos van orientados un poco a que precisamente en esos años, que hablamos como si fueran muchos años, pero son solamente 7 años, pasa muy rápido, los esfuerzos van enfocados precisamente a tener, lo que mencionaba Ana Lucía, una diversificación de opciones en términos energéticos, a tener también un poco más de conciencia en términos de consumo de energía, en términos de la utilización de la energía, en términos de utilización también de otros mecanismos, por ejemplo, para transporte, que sean las bicicletas, que sean vehículos, que sean híbridos, en términos hablando de la utilización de energía. O sea, ya se han dado pasos que son muy interesantes a nivel país y que incluso no ha necesitado un decreto ni una ley que diga tenemos que hacer ciclovías, por ejemplo. Y ya existen, Montes de Oca, por ejemplo, se acaba de declarar cantón biciamigable, exactamente. Entonces es muy interesante también el potencial que la misma gente ha tratado de empujar un poco hacia tener ese tipo de opciones diferentes. Entonces yo creo que mucho de lo que se va a ver en el 2021 o más allá es precisamente la movilización de un conglomerado incluso de conciencia que viene desde los más niños para obtener ese tipo de opciones diferentes y que al final va a empujar obviamente a todos los que estamos dentro del aparato estatal
y nos va a empujar en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que nos va a ayudar precisamente a que muchas de estas acciones se puedan ir realizando en el mismo momento en que se van planeando técnicamente. Entonces, no lo veo negativo, yo creo que más bien es una parte muy positiva en términos de ver cómo se ha ido movilizando en términos sociales también, y desde el punto de vista técnico, pues obviamente hay mucho avance también que se ha ido trabajando, y que en miras justamente de los resultados o de los números blanco y negro que podamos tener en el 2021 pueden reflejar justamente el trabajo que se ha venido avanzando en términos de energía, o en términos de gases de efecto invernadero, o en términos ambientales en general. Ana Lucía, usted señalaba hace un momento que el problema del transporte, más bien el transporte es el que tiene el mayor consumo. ¿Cuáles son las alternativas para que la flota vehicular o disminuya o haya un control muy estricto sobre el uso de los combustibles en la flota vehicular costarricense? Bueno, un componente importante, sin duda alguna, es la conciencia de cada persona, ¿verdad? Retomando el tema de la educación, es importante, y lo digo también, digamos, para mí, ¿cuántas personas viajan en un único vehículo, pudiendo llevar a otras personas? Y a veces eso cuesta, y coordinarlo, y qué pereza, y yo quiero andar en mi carro, y por qué tengo que sujetarme al horario de otra persona para eso, pero realmente ese es un paso que no es inalcanzable y que está en cada uno de nosotros a tomar acción, no depende de otras personas. En términos de políticas, se ha avanzado algo, pero tenemos que seguir en esa misma línea, promoviendo una mejor calidad de servicio público. El transporte masivo es importante, el retomar el tema del tren, en fin, el transporte público es al que hay que el que tenemos que enfocarnos, porque es... Exactamente, exactamente. Sí. Y luego también muy un poco, breve, por favor, sí, nada más también hay un tema que es muy importante, que es no solamente la máquina como tal, el carro, el bus, el tren, sino también la infraestructura vial que permita que el tren tenga realmente prioridad de paso y no tengamos calles, que los buses tengan prioridad de paso o incluso líneas exclusivas de buses para que puedan llegar. Entonces hay un tema también que es más de infraestructura vial y no solamente muy específico a un caso de transformación de la utilización de cada uno de los vehículos. Bueno, nos queda solamente un minuto y yo quisiera que cada uno de ustedes me respondiera muy rápidamente cómo ven ustedes la llegada del 2021, estos 200 años, con el uso de energías limpias. Muy rápidamente. Sí, bueno, rápidamente, yo creo que, digamos, por lo menos no lo veo tan positivo, ¿verdad? Si no damos un cambio de actitud ya, ¿verdad? Probablemente de aquí al 21 no se vayan a acabar lo de la energía, ¿verdad? Probablemente eso no vaya a suceder, pero sí yo creo que ha llegado el momento en que nosotros nos hagamos esa reflexión y tomemos las medidas para que efectivamente al 2021 y muchísimo más plazo allá, ¿verdad? Tengamos mejor calidad de vida en nuestras comunidades en relación con la energía. Gracias, Ana Lucía. Yo quisiera decir que soy positiva. Creo que la proactividad de este país en términos generales nos hace dar pasos importantes y creo que no lo estamos haciendo mal. No somos un paraíso ambiental, pero tampoco somos un país ecológicamente desastroso y creo que estamos dando los pasos correctos. Tal vez quisiéramos ir más rápido, pero bueno, vamos caminando. Gracias, doña Carolina. Considero igualmente que Ana Lucía tengo una visión positiva con respecto a lo que pueda pasar de aquí a 7 años. Los esfuerzos que se han hecho son esfuerzos muy importantes que van justamente enmarcados dentro de ese concepto y esa meta que queremos alcanzar para el 2021. Y algo con lo que quiero cerrar y es creo muy importante también que el modelo que se está estableciendo no tiene una fecha límite del 2021, sino que va más allá. Es un modelo de desarrollo que sea bajo en emisiones, un modelo de desarrollo que sea ambientalmente amigable, que contemple estos criterios también para todo lo que es un proceso productivo de desarrollo, etcétera.
Bueno, muchísimas gracias a estas tres participantes, todos los costarricenses. Yo sé que tenemos esperanzas de que este mundo vaya a cambiar, que poco a poco la conciencia se vaya abriendo más y por eso este programa esta noche. Gracias a ustedes tres por la participación, gracias a nuestra butaca, a las personas que se hicieron presentes esta noche y sobre todo gracias a usted, amiga y amigo televidente, por haber compartido esta noche un programa más de Diálogos hacia el Bicentenario. Ana Jane Camacho se despide de ustedes a nombre de todo el equipo de Canal 13 que hizo posible este programa, que llegara hasta su oficina o hasta su casa. Buenas noches y nos encontramos dentro de una semana. Que la pase bien.